Espero que ya esté, ya listo. Ya les decía. Entonces teníamos que en el MRU, ¿qué nos debemos acordar? Nos debemos acordar que la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, ¿eso qué implica? Siempre tienen que pensar, ¿qué implica? Que la aceleración es nula, porque la velocidad nunca cambia. En toda la trayectoria nunca va a cambiar la velocidad en un MRU. Luego, en un MRU-V tenemos que la aceleración es constante. Entonces, ¿eso qué implica? Si es que existe aceleración y además es constante, y ojo, diferente de cero, entonces la velocidad estará cambiando en todo el tiempo, ¿verdad? Luego, estas fórmulas ya deben ser conocidas para ustedes. Espero que ya las hayan aprendido los antiguos y los nuevos. Sería bueno que le tomen una captura y que se las aprendan porque vamos a resolver problemas. Esto es un repaso rápido. Ujú. Ya, aquí está la gráfica esta es la gráfica del MRV. Lo único que deben prestar atención por ahora es a la tercera parte, la de la derecha, la aceleración contra el tiempo. Si se dan cuenta, esta gráfica se define por una recta horizontal. ¿Se acuerdan esto? En la velocidad, en el MRU, la gráfica estaba descrita por una recta horizontal. Y ahora aquí, en el MRV, también tenemos una recta horizontal. Entonces, ustedes ya pueden darse cuenta que la recta horizontal siempre implica que es constante. O sea, cuando quieren ustedes describir una cantidad física o matemática constante con respecto a otra variable, siempre se va a hacer una recta horizontal. A esto se le llama función constante. Si es que están viendo el curso de álgebra pre, me parece que el profesor explicó el tema de funciones y explicó, me parece que también la función constante. Esto en álgebra se conoce como la función constante. Esto vendría a ser una curva, una parábola podría ser. Y esto una recta oblicua. Entonces, nos vamos aquí al tercer caso, la aceleración. Es constante, nunca cambia. Para el tiempo igual a 1 es el mismo valor, para el tiempo igual a 2 también, para el tiempo igual a 3 segundos, 4, 5 segundos, siempre es el mismo. Eso quiere decir que el MRV tiene aceleración constante. Y luego ya ustedes razonan y dicen, aceleración constante, la velocidad varía, sí, cambia. La posición también. Excelente. Bueno, esto era un adicional que les dejé en la clase. Esto les puede servir para resolver los problemas, si es que saben qué significa tangente. Ya en trigonometría elemental, me parece que mañana lo van a ver esto, si es que hace un repaso el profesor. Y aquí habíamos definido, ¿no? Entonces, al comienzo habíamos dicho que tanto el MRU como el MRUV eran movimientos en una dimensión. Sin embargo, cuando empezamos a utilizar, primero tiene que ver el plano cartesiano. Cuando la trayectoria está definida por una curva, como lo vamos a ver más adelante, entonces esto, el balón de rojo va a moverse así, ¿cierto? Entonces vemos que está avanzando o retrocediendo tanto en el eje X como en el eje Y. Por eso decimos que el movimiento es en dos dimensiones. Y recuerden, ¿no?, que el eje X se le llama eje de las abscisas y el eje Y eje de las ordenadas. Tienen que acordarse que el X es abscisa nada más. Yo me acuerdo eso y el otro sale por descarte porque también tenía problemas para memorizar cuál es cuál. X es abscisa y Y ordenada. Listo. Habíamos hablado de Galileo, ¿no? Espero que ya lo vean por su cuenta eso. Ecuaciones cinemáticas de la caída libre. Ahora, ¿alguien me puede decir qué tipo de movimiento es la caída libre? A ver, tomémoslo no como está en el gráfico, sino como que la chica suelta el balón y simplemente cae, porque aquí no parece que lo está soltando, ¿cierto? Porque el balón empieza a elevarse formando una parábola, una curva, y luego empieza a caer. Entonces, alguien me puede decir, ¿es movimiento en una dimensión o en dos dimensiones? Desde aquí hasta cuando cae.
una dimensión, solo en el eje Y. Excelente, excelente, muy bien. Y aquí están las fórmulas de la caída libre. Que si se dan cuenta, y esto ya lo había explicado antes, la caída libre, al igual que el eje Y del movimiento parabólico, utilizan las mismas fórmulas del MRV que habíamos visto acá. Son las mismas fórmulas, solamente que a la aceleración, ahora, ustedes saben que cuando un cuerpo está en la Tierra, la aceleración más común que todos sufrimos es la gravedad. Entonces ya no se le llama A, se le llama G. Y G tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, que siempre va hacia abajo y por eso el signo menos. Siempre apunta hacia abajo el vector en dirección contraria al eje Y. Pero voy a leer los comentarios. Está bien, muy bien. Excelente. Y estas son las fórmulas. Espero que las sepan porque no tenemos mucho tiempo para hacer el repaso. Y ahora esto era el tiro vertical. A ver, tiro vertical y caída libre. ¿Cuál es la diferencia? Para mí es puro nombre, la verdad. O sea, esto en realidad parece ser lo mismo, ¿cierto? O sea, el tiro vertical, lo pueden entender ustedes como dos caídas, una caída y una subida libre, se podría decir. Sin embargo, ¿qué hace la diferencia al tiro vertical de la caída libre? Que en el tiro vertical, acuérdense de la palabra tiro, quiere decir que el hombre la está lanzando hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si es que le está lanzando el balón, el móvil o lo que sea, entonces se le está dando un impulso. Y ese impulso genera una velocidad inicial. A ver, exacto, muy bien. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, muy participativo, eso me gusta. Tiene una velocidad inicial, entonces ya no está cayendo libremente, ¿cierto? No está cayendo por acción de la gravedad y como debería ser, o sea, caída libre. ¿Qué entienden por caída libre ustedes? La palabra libre sobre todo. Entonces, tiro vertical, la única diferencia es que tiene una velocidad inicial. Ahora, vamos al movimiento parabólico. Este movimiento se trata de un móvil que describe una gráfica con una trayectoria parabólica. A ver, un momento. Listo, entonces les decía, como es una parábola, vemos una curva, entonces vemos que empieza a subir, se mueve tanto en el eje Y como en el eje X, empieza a subir y luego baja. La ecuación de esta, la ecuación de esta figura matemática está mostrada aquí a la derecha. Si alguno la conoce sería excelente y si no, tampoco hay prisa. Vemos aquí en el movimiento parabólico, una de las cosas que tienen que tener cuidado ustedes es definir bien los vectores. El vector velocidad tanto en el eje X horizontal y el vector velocidad en el eje Y o vertical. Siempre el primer paso que deben hacer ustedes para resolver un problema de movimiento parabólico es descomponer el vector velocidad, que por lo general está, a ver, como el de celeste, siempre está así. Y lo descomponen en dos vectores. Esto lo vimos en el tema de vectores. Espero que ya se recuerden, al menos eso. Entonces, cuando en el problema les pidan cuál es la velocidad del móvil, no se vayan a confundir, no vayan a dar la velocidad, este vector de verde, no vayan a dar este vector, no vayan a dar este vector. Tienen que dar como respuesta el vector de celeste. Si les piden cuál es la componente horizontal de la velocidad, entonces tendrían que dar de respuesta a este vector, el de rojo. Y por el contrario, si les piden la vertical, el de verde. Ahora, ¿qué dice acá? La velocidad disminuye en 10 metros por segundo por cada segundo que pasa al subir. Bueno, eso es verdad porque tenemos la aceleración de la gravedad. O sea, aproximadamente sí va a disminuir ese tiempo. Aunque me parece que esto se refiere a tiro.
caída libre. Sí, en realidad acá, olviden esto, ¿sí? Veamos acá. Estas son las fórmulas del movimiento parabólico o del movimiento. Sí, estas son las fórmulas del movimiento parabólico en el eje Y. Se analiza independientemente, ¿ya? Pero a ver, vamos en orden. Esto se desordenó un poco desde la última vez. Elementos del movimiento parabólico. Entonces, por lo general en los problemas ustedes van a ver una cierta variedad de términos. Por ejemplo, cuando les pidan el alcance, casi siempre se van a referir a la distancia horizontal que recorre el móvil, es decir, desde que parte hasta que llega al punto final en la trayectoria, hasta que rebota en el piso, digámoslo. Entonces, X es el alcance, se le llama alcance horizontal, tiene una fórmula, ustedes quizás la pueden aprender y demostrar. Y cuando les piden altura máxima, ya saben, pues, cuando llega al punto máximo en el eje Y, donde la velocidad es cero para el eje Y. Luego, ¿cómo descomponíamos el vector? El vector velocidad. Este se llama vector velocidad, este se llama componente de la velocidad en el eje X y este componente de la velocidad en el eje Y. Se descompone así. Siempre la horizontal en el eje X, o sea, es la velocidad por el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma el vector velocidad celeste con el suelo o con el eje X, como quieran verlo. Y lo mismo acá. El vector velocidad o componente de la velocidad en el eje Y es el vector, el módulo del vector de celeste, velocidad, por el seno de alfa. ¿Esto cómo se demuestra o cómo lo pueden aprender sin tener que estar acordándose cada rato? Coseno, seno. Bueno, deben saber qué es el coseno y qué es el seno. Deben saber que el coseno en trigonometría es el cateto adyacente de un triángulo rectángulo sobre la hipotenusa y que el seno es el cateto opuesto en un triángulo rectángulo sobre la hipotenusa. Entonces, si vemos, a ver, lo que quiero sobre lo que tengo. Muy bien, muy bien. Sí, creo que ya lo conocen, ¿no? No, iba a explicarles un poco más, pero ya veo que lo saben. A ver, en caso no la vean, este vector de verde lo trasladan a donde está aquí. Sabe que un vector se puede mover, no hay problemas, mientras el vector tenga la misma dirección y el mismo módulo, lo pueden trasladar. Eso también lo vimos en vectores. Entonces movemos este vector y formamos un triángulo, ¿verdad? Sería este de acá. Este sería nuestro triángulo rectángulo. Entonces, el ángulo alfa, si tenemos coseno, será coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente para alfa? Este de acá. Y la hipotenusa vendría a ser este de acá. Sin embargo, si nos dicen seno, cateto opuesto para alfa, ¿cuál se le opone? Se le opone este. Entonces, esto entre esto será el seno. Y por último, la tangente de alfa, también por trigonometría, tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Dividiremos el cateto opuesto, que vendría a ser el módulo de este vector, o sea, esta longitud, sobre esta longitud. Le sacamos el módulo a cada vector. Y bueno, pues ya ustedes saben que el módulo del vector v, el de celeste, es la raíz cuadrada del módulo de las componentes elevadas al cuadrado, su suma. Bien, esto es importante que lo sepan también, los triángulos rectángulos notables. Igual los voy a poner yo también en los problemas, pero ya tienen que aprenderlos, porque ahora vamos a entrar la próxima semana a dinámica, leyes de Newton. Y sobre todo para el tema de estática, esto es bien importante. Tienen que saber descomponer vectores así, al toque, sin estar usando la calculadora, sin poner coseno de tal ángulo, o seno de tal ángulo, no. Tienen que saber este triángulo. Ustedes no se preocupen por las razones trigonométricas, solamente apréndanse el triángulo, cómo es, y ustedes ya le sacan. Si te piden seno de 30, ¿cuánto es? Un medio, cateto opuesto entre hipotenusa. A ver, triángulo de fuerzas también, claro. Eso vendría a ser ya para estática y también incluso esto. Esto vendría a ser incluso un triángulo, olvídenlo. Ya,
movimiento parabólico, ¿ven? Ahora, algo que no le he puesto mucho énfasis, que creo que sí está acá, es que la componente horizontal miren, esta es la componente horizontal. Esta componente de la velocidad realiza un MRU. ¿Y qué les dije sobre el MRU? Que la velocidad es constante, ¿cierto? Entonces, para todo el camino, la velocidad siempre tendrá el mismo valor y también la misma dirección. Nunca va a cambiar la velocidad en el eje X durante toda la trayectoria del movimiento parabólico. Lo que sí cambia es la velocidad en el eje Y. Aquí se le llama VY0, VY igual a 0. Acá se hace 0, recuerden, en la altura máxima, la velocidad en el eje Y se hace 0, y luego empieza a bajar de manera simétrica. Eso lo entendemos mejor acá. Dice que en el eje X la componente horizontal hace un MRU y la componente vertical un MRUA. MRUA significa MRUV, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo mismo que decir movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así le llaman en otros países como México, por ejemplo. En México le dicen MRUA. Mm, y bueno, entonces recuerden que la ecuación del MRU era distancia igual a velocidad por el tiempo, ¿no? Entonces, a ver si es que lo ven. Esta sería la fórmula del MRU. Distancia, o sea, X, distancia en el eje horizontal, igual a velocidad en el eje horizontal, o sea, velocidad sub X por el tiempo. Esta es la fórmula. Y ahora, ¿se acordarán ustedes que la velocidad en el eje X es el vector velocidad por el coseno de alfa? Entonces tenemos que la nueva fórmula sería esta para el movimiento parabólico, siempre con coseno x igual a v sub 0 coseno de alfa por t. V sub 0 era esta. A ver, vamos a ver. Aquí está, este vendría a ser el v sub 0. El vector total, velocidad total, o velocidad nomás también se le llama. Eso es el vector v sub 0. Y en el MRV tenemos esta ecuación que es la más famosa de todas. Tienen que saberla de memoria ya. Aquí sí tienen que memorizar. Estas son las más básicas y lo ideal es que memoricen. Aunque es malo memorizar, pero les va a servir más que estar deduciendo. Entonces tenemos posición en el eje Y final es igual a posición en el eje Y inicial más la velocidad en el eje Y por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad en la Tierra por el tiempo al cuadrado. Así se lee la fórmula. Y recordamos que este término de acá, que estoy encerrando en un círculo, v sub 0y, significa componente de la velocidad en el eje Y. ¿Y cuál era esa componente? Recuerden, en Y es v seno de alfa, donde v es velocidad total. Entonces lo reemplazamos. Entonces Y será igual a Y sub 0, o posición inicial en el eje Y, más v sub 0 seno de alfa por t menos un medio de g por t al cuadrado. Y llegamos finalmente a la fórmula que está aquí abajo. Luego, estas fórmulas son adicionales, son que les pueden salvar la vida si es que no tienen tiempo en un examen de admisión, digamos, en un futuro. Esto lo reemplaza nada más los valores y le sale al toque el tiempo de vuelo, la posición de la partícula, altura máxima, alcance horizontal, todo. Son fórmulas adicionales. Pero me parece que esto yo lo había demostrado, aunque si desean podría hacer una demostración de cada una de estas fórmulas la próxima clase. Todo se debe demostrar, ¿no? En realidad aprender una fórmula y no saber su demostración, al menos en el nivel pre, es malo para los estudiantes. Está bien, la próxima clase lo demostramos, entonces me tomaré un tiempo, ya que dinámica, la teoría es muy corta, va a ser muy corto. Bien, caso particular. Bueno, este es casos particulares, ¿no? Miren, acá está caso particular 2, caso particular 3. Caso particular 1, cuando el móvil empieza su trayectoria aquí donde estoy señalando con el mouse y termina en el otro extremo, formando una parábola completa. Entonces, esto se llama movimiento parabólico completo, porque
completó toda la parábola simétricamente por ambos lados. Sin embargo, aquí, este es otro caso, en el que la partícula o cuerpo o móvil, como lo quieran llamar, parte de una posición diferente a esta de acá. O sea, ya no realiza una parábola completa, sino media parábola. Parte aquí y termina en el suelo. Y este vendría a ser otro caso, este es el más complicado de analizar, les va a tomar un poco más de tiempo, cuando no parte en el punto máximo. Si se dan cuenta aquí, el punto donde parte donde inicia la trayectoria de esta partícula es en la altura máxima. Este punto es la altura máxima. Si ustedes completan la parábola, es decir, trazan esto que estoy trazando con el mouse, una curva, entonces esto sería la altura máxima. Entonces, en la altura máxima ustedes saben que la velocidad en el eje Y, la componente de la velocidad en el eje Y es cero, porque ahí quedó, ¿no? Dejó de subir, altura máxima. Entonces, eso ya es más fácil. Sabemos que la velocidad en el eje Y es cero, la velocidad inicial. Entonces eso lo reemplazamos en las fórmulas y como es cero, súper rápido de resolver. Sin embargo, aquí es diferente. Aquí ya la velocidad, ni la velocidad en el eje Y es cero y la velocidad en el eje X siempre es constante. Así que aquí sí hay que analizar caso por caso. Hay que primero desdoblar esto, descomponerlo en velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. Y finalmente aplicamos las fórmulas. Recuerden, velocidad inicial sería esta de acá, la componente en el eje Y en este instante, y la velocidad final sería la componente en el eje Y del vector velocidad para cualquier otro instante. Pueden analizar este instante con este instante, o este instante cuando está acá, como este con, digamos, cuando está por aquí, o cuando está a la altura máxima. Siempre tienen que ser precavidos. En las fórmulas se analizan instantes de tiempo. Entonces, por lo general, lo que se suele hacer, la estrategia, les estoy diciendo la estrategia, es analizar este instante cuando compararlo con el instante que está en la altura máxima. ¿Por qué? Porque en la altura máxima la velocidad en el eje Y es cero. Ahorita lo vamos a ver. Problemas resueltos. Si esto se los había dejado la clase pasada, habíamos resuelto algunos. Bueno, aquí hay problemas que pueden ustedes ya revisar por su cuenta. En el Classroom lo dejé. Sí, pueden revisarlos. Me parece que ya no hay mucho tiempo como para... Ahora vamos a ver. Sí, ya quedan solamente 4 minutos. La clase pasada hicimos problemas. El video lo pueden ver en YouTube. A ver, los voy a invitar a los nuevos a que se suscriban un rato. Espero que estén viendo mi pantalla de Google, ¿no? Ahora vamos a ver. Science Tech Research Uni. A ver, miren, este es el canal de YouTube. Tenemos ya 41 videos. Y aquí está el video de la clase pasada que hice. Hice dos videos. Miren, el primero, problema de caída, estos problemas de caída libre. Y luego, también hice de parabólico, me parece. Y también la demostración de la ecuación de la trayectoria. O sea, y resolví algunos de estos problemas en Paint. Utilicé Paint para resolverlos. Y esto fue la demostración de la ecuación de la trayectoria que lo culminamos. Entonces, los invito a que revisen el canal, se suscriban para que les llegue la notificación cuando subimos un video. Miren, el que estaba preguntando sobre la clase de AutoCAD, aquí están los videos que dejó el profesor. Si usted quiere entrar, me parece que lo único que debe hacer es esto, a ver, para resolver todas sus dudas antes de salir. Tiene que poner solamente Autodesk. Busca Autodesk en Google, le da clic y por aquí debería estar la opción de AutoCAD. Acá está, aunque esta es la versión que cuesta. Ya, ahora vamos a buscar la gratuita, ¿sí? Vamos a ponerlo directamente como AutoCAD. AutoCAD español. A ver. Ujú. Ya me parece que es esta. Y bueno, pues, a ver, voy a leer los comentarios. Dice,
Sí se ve, perfecto. Me parece raro. Cuando yo instalé mi software de Autodesk, miren el que está acá, este es, esto les debería aparecer como icono, AutoCAD 2019. Ya, le diré al profesor que deje el link, ¿ok? Para que ustedes puedan descargarlo. Y chicos, recuerden los problemas que están aquí, estos de acá, algunos que yo los resolví en el video anterior, lo pueden revisar. Y de todas maneras, esta diapositiva de cinemática ya está subida en el Classroom, o sea que si quieren verlo, también ya está allí. A ver, el que es nuevo, señor, ¿puede fijarse en su Classroom, por favor, si es que le aparece esta diapositiva de cinemática? El señor Zach Saguma, por favor. Quiero saber si es que los nuevos tienen acceso al contenido que ya hemos ido publicando antes de que ellos entren, o si es que no les aparece nada y está todo en blanco. A ver, me confirma, ¿sí? A ver. Se ve, sí aparece. Perfecto. Entonces, todos deben tener acceso a esto. Recuerden que si quieren practicar, a ver, vamos a entrar. Entramos todos, ¿sí? Miren, este es Classroom. Eh, vamos a la cuenta de ScienceTech. Y bueno, con esto la clase ya está acabando. Solamente les quiero mostrar algo. A ver, la primera publicación del Classroom fue cuando subimos los libros. Acá están los libros para el señor que es nuevo. Tenemos libros de primero a tercero de secundaria en PDF del colegio del que somos de Trilce.